Miércoles 3 de mayo de 2023 y hoy te quiero hablar de un tema personal bueno, animarme a contarlo viene por el artículo que ha escrito Fernando Soldevila, Fernando de Ciencia o Ficción. Un saludo, Fernando, que seguro que me estás escuchando. Ayer publicaba un artículo en su blog que se llama El cielo ya no está tan gris. Un artículo maravilloso como todo lo que escribe Fernando. No te voy a contar más de él, te lo recomiendo y te lo dejo en las notas del episodio para que lo leas, que es lo que se merece. El caso es que su artículo me ha animado a hablar de algo que, bueno, antes o después iba a contar aquí, porque al final esto es un podcast personal y es una parte personal de mí que algunos de vosotros conoceréis, aunque no he hablado mucho de ella, porque lo comenté una vez o un par de veces en Ciencia o Ficción, en Padrazos también ha salido, pero es el tema de la ansiedad. Desde unos años sé que tengo ansiedad, no sé decir desde cuándo, te puedo decir que sé cuándo la descubrí y ya de entrada te hago spoiler que el motivo exacto no lo sé y no sé si alguna vez lo sabré, pero bueno, nos remontamos al principio, por lo menos al principio de la historia que yo soy consciente de ella. Digamos que la historia se remonta a diciembre, a Navidades de 2020. Digo que no sabré nunca qué lo detonó, o si ya venía de antes o fue en ese momento, porque 2020 fue un año de muchos cambios, fue un año de pandemia y de estar en casa, fue también un año de cambio de puesto de trabajo, digamos, en el mismo trabajo pero otra posición, con más responsabilidad, y luego también me convertí en papá, entonces al final son un montón de cosas o ninguna de ellas. El caso es que si no fuera una época con tanto cambio, pues igual sería más capaz de saber el motivo, que no tienes por qué tener que saberlo. Pero bueno, es algo que intento saber día a día, tampoco sin obsesionarme. El caso es que ese año yo no sabía que tenía ansiedad. Lo que pasaba es que yo tenía muchos dolores de espalda, dolores también por la zona del diafragma, y recuerdo que estuve yendo a muchas sesiones de fisioterapia y una persona me dijo que si había tenido alguna vez ansiedad, y yo le dije que no, la miré raro, pensativo, pero no con un pensamiento reflexivo, no pensativo como intentando analizar la situación fríamente para intentar unir los puntos, si es que en aquel momento era capaz, si lo hubiera hecho, de hacerlo, sino simplemente pues decir no, no. El caso es que también en el trabajo una persona también me dijo si preguntó si estaba bien y yo recuerdo que la respuesta más o menos fue la misma que a, a aquella fisioterapeuta. Y el caso es que, bueno, pasó esa época, pero un año justo después, también relacionado con trabajo, y es cuando suelen aparecer estas cosas, después de una época de mucho trabajo. Y bueno, por esto comentaba antes lo del artículo de Fernando. Después de una época de mucho trabajo, pues dicen que es normal que esto pase, que sea cuando terminas esa época de un trabajo muy fuerte, cuando digamos que el cerebro o el cuerpo se da cuenta de ese estrés y se manifiesta de esa manera. Fue casi justo un año después cuando me volvió a pasar lo mismo fisiológicamente, de ese dolor de espalda y de diafragma por esa zona de ahí, pero empecé a relacionarlo con otras cosas, con otros pensamientos, con otro agotamiento, con un agotamiento mental. Y entonces ahí sí me di cuenta que pasaba algo y ahí es cuando caí. Cuando caí que el año anterior lo que me había pasado era justamente eso y que no había sido capaz de darme cuenta y de que una persona me lo había dicho explícitamente, otra persona seguramente por prudencia no mencionó la palabra, pero bueno, siempre he pensado, no lo he preguntado, siempre he pensado que esa palabra pasó en ese momento por su cabeza, pero bueno, imagino que por responsabilidad no llegó a mencionarla en voz alta, pero sí, así era, así era. Lo más que puedo decir es que si de aquella época, pues te cruzaste conmigo y te dije algo que no era muy normal que dijera Ángel y que el Ángel de ahora no dice, pues igual era eso. Era yo sin saber qué me estaba pasando y reaccionando de maneras que una vez que sabes cómo estás, pues puede ser un poquito más reflexivo, pero bueno, el caso es que si pasó algo así contigo, te pido disculpas, pero es que simplemente no sabía lo que me pasaba. Llevo mucho tiempo reflexionando, bueno, pues, reflexionando en el aire, como pueden hacer muchas personas, sobre el equilibrio entre el trabajo, el ocio,
bueno, todas estas cosas, ¿no? Y cómo al final, pues hemos montado un sistema que para que funcione, pues hay que trabajar, hay que producir y hay que ganar un dinero para luego ese dinero gastártelo en otros sitios y que esto se vaya moviendo. Y bueno, es el juego al que hemos decidido jugar. Habrá quien esté más de acuerdo, quien esté menos de acuerdo, quien esté totalmente en contra, pero al final es algo de lo que no se puede escapar. Estamos en esta rueda y esta rueda, si alguien decide parar por un sitio, pues se va todo al traste, aunque bueno, esta forma de funcionar de este mundo en el que vivimos, pues bueno, va cayendo de vez en cuando. Parece que las crisis cíclicas son, bueno, es parte del modelo y es lo que hay y hay que vivirlo, pero al final lo que a mí me hace pensar y bueno, es lo que hay, lo que puede ponerte más triste en un momento, menos triste, es esa necesidad que tienes de estar tanto tiempo alejado de tus seres queridos para hacer algo que te puede gustar más o menos. Y en mi caso me gusta mucho, pero es un trabajo intenso, es un trabajo de responsabilidad y es un trabajo que puede cansar mentalmente, sobre todo mentalmente. Pero bueno, el caso es que estamos en un mundo en el que hay que hacer eso en lugar de poder estar en casa con la familia y disfrutando de momentos en los que si una vez que has dejado de vivirlos o han pasado por alto, ya no van a volver nunca. Qué maravilloso sería vivir en un mundo en el que no hubiera que trabajar, en el que, bueno, pudiéramos hacer lo que queramos, obviamente con sus limitaciones. Si tú quieres algo y no lo tienes, pues no lo vas a poder tener. Vivimos en un mundo más complejo que eso, más complejo porque al final los que vinieron antes de nosotros lo hicieron así y nosotros, pues una vez que estás en la rueda es muy difícil salir, pero bueno, te podría salir, pero tampoco es que lo que pueda haber fuera de eso sea mejor. Pero bueno, aquí como siempre son reflexiones en voz alta contigo. Y la cosa es esa, que estamos en un sistema en el que funciona de esa manera y al final, pues puede salir siempre la pregunta si vivimos para trabajar, trabajamos para vivir. Y cuando digo trabajar me refiero a hacer algo que te deja, em, que te evita, mejor dicho, vivir en unos momentos que con familiares o con lo que quieras hacer realmente, porque tienes que hacer otras cosas. Otras cosas que son más de obligaciones reales de vida o muerte o más obligaciones de impuestas de pues me gusta esto y necesito dinero para comprármelo y demás. Sabes a lo que me refiero, ¿no? Creo que no tengo que seguir repitiéndome en este punto. Está clara la cosa. El caso es que, bueno, un poquito después de ese año de la primera vez que me pasó, pues tuve un mes de baja y no fue un mes de baja que yo consiguiese descubrir qué me pasa y descubrir qué hacer para bajar ese nivel de ansiedad. Y lo que tengo claro es que lo que hay que hacer es encontrar un equilibrio, que si te dedicas mucho a una cosa, luego, como decía Fernando en ese artículo, necesitas también compensar, necesitas descargar y sinceramente es algo que todavía no he conseguido. Lo que sí he conseguido es llevarlo mucho mejor, porque también otra cosa que he aprendido es que con la ansiedad, no sé si eso se podrá curar, pero puedes tomártelo mejor, puedes darte cuenta de cómo estás y reaccionar de maneras diferentes a cuando no lo sabías y sobre todo aprender a relativizar las cosas. Al final, un trabajo es un trabajo. Cuando digo esto me refiero a cualquier trabajo o cualquier cosa que esté haciendo que tenga esta sensación. Puede ser el trabajo, puede ser la vida familiar o puede ser cualquier cosa. El caso es que todo necesita un contrapunto, pero sobre todo lo que más me ha ayudado a mí es pensar, centrarse en qué es lo importante, pensar que es lo importante, pensar en qué cosas, si te las pierdes, no van a volver nunca. Y si cuando piensas en esa cosa se te saltan las lágrimas, eso es lo importante. En lo demás, no puede hacerte perder el foco de qué es lo importante. Porque luego viene lo peor. Y es cuando eso te hace perder el foco y lo importante, cuando lo estás viviendo, no eres capaz de aprovecharlo. Porque como he dicho antes, ese momento que estás viviendo y que por tener otra cosa en la cabeza no estás aprovechando, no va a volver a repetirse nunca. Y yo creo que por hoy ya está bien. Que por cierto, ese contrapunto, yo sigo pensando que puede ser el deporte, pero todavía no he hecho el ánimo de volver a practicarlo. Ya os informaré. Y nada más.
Feliz miércoles y hasta mañana.